Bienvenido de vuelta, mi querido hermano, mi querida hermana. Que Dios te bendiga en esta mañana y espero que este estudio sea de gran bendición para ti, para tu familia y tu vida espiritual. La semana pasada habíamos empezado el estudio concerniente a citas escritas en el Espíritu Profecía que hay veces que son difíciles de entender y que los trinitarios o aquellos que creen en la doctrina de la Trinidad normalmente la usan como la razón por la cual creen en la Trinidad, aunque no dicen Trinidad ni están describiendo una Trinidad. La cita que habíamos empezado a tocar, pero que no habíamos terminado de explicar o entender al 100%, se encuentra en el libro de Evangelismo, páginas 615 a la 617, y es aquella famosa cita que habla de, aquí están las tres personalidades del trío celestial. Un hermano rápidamente compartió la siguiente cita, que empieza citando Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hay tres cosas que me llaman la atención. Número uno, el Espíritu Santo dirá o recordará las mismas cosas que Cristo dijo, enseñará las mismas cosas que Cristo dijo y será enviado en el nombre del mismo Cristo. Ahora, ¿por qué es tan difícil de entender la realidad con respecto a lo que es el Espíritu Santo? Mis queridos, la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio y no podemos explicarla. ¿Por qué? Porque se manifiesta de diferentes formas y maneras. Entonces, cuando nosotros tratamos de definir lo que es el Espíritu Santo, estamos limitando la obra que hace el Espíritu Santo. Y una de esas obras que se limita con la creencia o la doctrina de la Trinidad en específico es remover a Cristo como el consolador, como aquel que está conmigo. Juan 14 empieza rápidamente, Cristo hablando diciendo: yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. Unos 5 o 6 versículos más tarde está hablando ahora del que viene, y el que viene es el Espíritu de la verdad, y Él es la verdad. Rápidamente en el versículo 18, Cristo concuerda de que este Espíritu que viene no es nadie más ni nadie menos que Él mismo. Él dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Para colmo, en el mismo capítulo, se ve que los discípulos le preguntan: maestro, ¿cómo es que no te veremos y aún así te vas a manifestar en nosotros? Ellos entendieron que era Cristo quien se iba a manifestar. Y por ende terminamos leyendo entre el versículo 22 al 26, que esa cita está un poco fuera de contexto si no leemos el anterior o lo que está después. El consolador que Cristo prometió, y esto está en Evangelismo, página 615, que el consolador que Cristo prometió enviar después de su ascensión al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la deidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben y creen en Cristo como un Salvador personal. Si quieres entender la cita de aquí están las tres personalidades vivientes del trío celestial, tienes que entender lo que ella escribió antes. Dice: el consolador que Cristo prometió. Fíjense, enviar después de su ascensión al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la deidad. No es la deidad, es el Espíritu en toda la plenitud de la deidad. ¿Ok? Y el Espíritu viene en la plenitud de esto, de donde Él es separado. Por eso es que nosotros tenemos que entender que es el Espíritu de alguien o de algo. En este caso es de alguien porque estamos hablando de Dios, que se lo da sin medida a su Hijo, y ahora el Hijo nos los da sin medida a nosotros. Pero este Espíritu es más que simplemente una fuerza, un poder, es la presencia misma. Y estaremos estudiando un poco más sobre el Cristo invisible, que tanto la hermana White cita y habla de él. Ahora, dice ella, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina. Nosotros habíamos leído la semana pasada que Cristo da su Santo Espíritu como un poder. No que el Espíritu Santo es solamente un poder, sino de que Él nos los da a nosotros como un poder, ¿verdad? Y aquí vemos que nos da el Espíritu Santo como un poder para manifestar el poder de la gracia divina. ¿Dónde está la gracia divina? En el pacto eterno que se hizo en el concilio de la paz entre el Padre y el Hijo. Ahí es donde se encuentra la gracia de Dios que se ve manifestada en nosotros a través de su Espíritu. Y dice que esto solamente lo reciben aquellos que creen en Cristo como un Salvador personal. Y por eso es que la hermana White dice que aquí,
en lo que ella estaba explicando, aquí están las tres personalidades vivientes en el trío celestial. Ella estaba citando a un hombre que estaba hablando del trío celestial y ella cita lo que dijo este hombre, pero arreglando lo que él dijo para ayudar a entender que en el nombre de estos tres grandes poderes, ¿cuáles son los tres grandes poderes? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los que reciben a Cristo por medio de una fe viviente son bautizados. ¿Quiénes son los que reciben a Cristo? Aquellos que reciben el Paracletos, el Consolador, que viene en la plenitud de toda la deidad para poner en manifiesto el poder de la gracia divina. Estos son los que son bautizados por una fe viviente y esos poderes cooperan con los obedientes súbditos en el cielo en sus esfuerzos para vivir una vida en Cristo. Cristo viene a ti, Cristo se manifiesta en ti y tú vives una vida en Cristo. Aquí es donde están los tres poderes. El Padre da toda la autoridad y le dio todo el poder a su Hijo. El Hijo vino a esta tierra y se manifestó y nos reveló al Padre. Y ahora Él tiene que ascender para estar por nosotros físicamente en el cielo, en lo que se conoce como el santuario celestial. Y aquí Él nos envía su Espíritu. Así como el Padre envió a su Hijo, ahora Cristo envía su Espíritu a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos manifestar al mundo de quiénes somos nosotros. Por eso es que los discípulos en Juan 14 se dieron cuenta con las palabras de Cristo, porque Cristo lo dijo, que el mundo no recibiría, no escucharía, no reconocería este Espíritu, pero ellos sí, porque ellos lo conocen. ¿Y cómo es que ellos lo conocen? Porque ellos conocen de dónde es que viene. Entonces, ¿quién es la tercera persona del trío celestial? Porque ellos dicen, no, mira, ahí está la Trinidad, el trío celestial. Mis queridos, vuelvo a explicar. La Trinidad es la explicación de tres seres coiguales, coeternos, coexistentes, co-todo, ¿ok? Son co-igual todo. Un trío no es eso. En realidad, la palabra trío viene de tres en conjunto. Y estos tres no son iguales, no son la misma persona, no tienen la misma autoridad, no tienen la misma esencia, incluso en muchas veces. Incluso es que la mayoría de las veces se usa en términos musicales, tiene que ver con tres voces diferentes, compuestas y cantadas por tres personas diferentes, hombres, mujeres, etcétera, etcétera, que no son la misma persona, ni tienen el mismo poder, ni la misma autoridad. Es más, en la música, normalmente cuando hay tres voces involucradas, cada cual tiene que cantar su voz y tiene que ver con la tesitura que tiene. Normalmente el que canta barítono es porque es un barítono, el que canta en este caso tenor es porque es un tenor, o sea, la tesitura de su voz está hecha y creada de esa forma por nuestro Dios para que cante específicamente en ese tono de voz o en esa altura musical, ¿verdad? Ahora mismo no me sé explicar en español porque estoy cansado, pero ustedes entienden el punto. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entonces identificar quién es este tercer poder? Porque conocemos al Padre, conocemos al Hijo, pero ¿quién es el Espíritu? ¿Quién es el Consolador que Cristo promete? Bueno, para nosotros poder entender eso, tenemos que identificar quién es el Consolador. Y sabemos que no está mal identificar quién es el Consolador porque de la naturaleza, ¿ve? Del Espíritu Santo no debemos hablar. Y este es el error que cometen los trinitarios. Cuando los trinitarios dicen que el Espíritu Santo es igual al Padre, que es igual al Hijo, eso no está escrito. Eso es algo que se añade por entendimiento de ellos o por interpretación individual, pero no está escrito. Entonces ya nos estamos metiendo en lo que es la naturaleza del Espíritu y no nos estamos dando cuenta que estamos yendo en contra de lo que Dios dijo, no toquéis ese tema. De la naturaleza del Espíritu, no lo toquéis. Por lo tanto, decir si es Dios o no es Dios, si es igual a Dios o no es igual a Dios, separado de Dios o no separado de Dios, de la misma esencia de Dios o no la misma esencia de Dios, estaríamos entrando en un grave error. Pero identificar quién es, la obra que hace, cómo es que viene, cómo es que se manifiesta, estas cosas sí las podemos estudiar, porque es que la Biblia tiene bastante. Entonces, ¿quién es el consolador? Bueno, la Biblia nos dice que es el Espíritu. Y la palabra consolador en griego es paracletos. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia a ver quién es nuestro paracleto, se encuentra en Primera de Juan. Vemos que se declara que nosotros tenemos un paracletos en quién? En Cristo, ¿verdad? ¿Quién es quien intercede por nosotros frente al Padre? Entonces, Él es nuestro abogado y al mismo tiempo Él es nuestro consolador. La palabra paracleto se usa para los dos significados en la Biblia. Incluso Juan, que fue el único que usó la palabra paracletos en la Biblia, lo usó
conectándose o explicando o hablando del Espíritu Santo, citando las palabras de Cristo con respecto al Espíritu Santo y al mismo tiempo hablando de Cristo mismo. Ahora, la hermana White, en el manuscrito número 14, página 179, párrafo 2, ella dice que el Espíritu Santo, esto se refiere a la omnipresencia del Espíritu de Cristo llamado el Consolador. La omnipresencia del Espíritu de Cristo es lo que se le refiere como el Consolador. Y en otros manuscritos, como por ejemplo el 19, página 297, párrafo 3, ella dice que a medida que por la fe miramos a Jesús, nuestra fe traspasa la sombra y adoramos a Dios. Se adora a Dios. ¿Quién es Dios? 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, y tenemos un Dios y Padre de todo, ¿verdad? Que es el Padre. Dios es el Padre. Por su maravilloso amor al dar a Jesús. ¿Y quién es Jesús? El Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Juan 3:16. Pero aquí ella no se queda ahí. La hermana White dice, su maravilloso amor al dar a Jesús el Consolador. Ella especifica que Cristo es el Consolador, aquel a quien el Padre envió en carne y hueso. Ahora ella también se le refiere como aquel que viene a nosotros en espíritu para consolarnos. Jesús viene a vosotros como el Espíritu de la verdad. Elena G. de White, segundo manuscrito, página 337, párrafo 1. Ahora, cuando nosotros estamos leyendo Juan capítulo 16, 13, algunos usan este capítulo, lo que es el 14, 15, 16, 17, para presentar el tercer ser o el tercer Dios en el cielo que no existe. ¿Y cómo sabemos que no existe? Bueno, mis queridos, si ustedes se ponen a analizar un ser como tal, tiene el poder, tiene la autoridad de decidir, de ir, de salir, de hablar, de no hablar, de decidir si quiere o no quiere. En este caso, Cristo, él se hizo voluntario por nosotros. No es que el Padre lo obligó a que viniera a morir. Él se hizo voluntario. Que el Padre haya comunicado con él que era necesario hacer un sacrificio, eso no está mal. Pero al decir ahora que el Espíritu Santo es un ser, pero este ser no tiene autoridad para escoger a dónde quiere ir, qué es lo que quiere hacer, a quién debe hablar, sino que lo envía el Padre en el nombre de Cristo a hablar las mismas palabras que Cristo. O sea, estaríamos presentando a un tercer ser que no tiene autonomía. Entonces ya estaríamos presentando al Espíritu Santo de una perspectiva mucho menor que al Padre y al Hijo, ¿verdad? Y ese es el problema con la Trinidad, que se concentra tanto en presentar a Cristo, al Espíritu Santo al nivel de Cristo y del Padre, que cuando vienes a la Biblia lo que encuentras es lo opuesto. Encuentras un ser que no tiene autonomía, ¿no? Un ser que no tiene opinión propia o decisión propia, ¿verdad? Y ahí es donde hay un problema, porque ahora quieren forzarlo y empiezan a reemplazar lo que es Cristo en la Biblia. Cristo es el Consolador, el Espíritu Santo es el Consolador. Y obviamente separando al Espíritu Santo a la persona de Cristo. Cristo es el Melquisedec, no, el Espíritu Santo es el Melquisedec. Cristo es el que intercede por nosotros, no, el Espíritu Santo es quien intercede por nosotros. Cristo es quien puede vencer a Satanás, no, el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, es quien puede vencer a Satanás. Entonces empiezan a separar al Espíritu Santo del mismo Cristo para tratar de darle esta autonomía que tiene el Padre y el Hijo, a tratar de igualarlo a lo que es el Padre y el Hijo, y entonces empiezan a ir mucho más allá hasta tal punto que remueven a Cristo completamente de la vista. Entonces, la hermana White, en manuscrito número 30, escrito en el 18 de junio del año 1900, ella dijo, no podemos estar con Cristo en persona como lo fueron sus primeros discípulos, ¿verdad? Porque Cristo en carne y hueso está en el cielo, en el santuario celestial, pero Él ha enviado su Espíritu Santo para guiarnos. Su Espíritu Santo le pertenece a Cristo, su Espíritu le pertenece a Él, a guiarnos a toda la verdad. Y fíjense, ¿quién es la verdad? Cristo mismo. Él envía su Espíritu para guiarnos hacia Él mismo. Y a través de este poder también nosotros podemos dar testimonio del Salvador. ¿Es el Espíritu Santo un poder? No, pero Cristo sí lo entregó como un poder. Y esa es una de las manifestaciones del Espíritu Santo. Es el poder de Cristo en nosotros. La esperanza de gloria es Cristo en nosotros. Ahora, sabemos que el Espíritu Santo es enviado para representar a Cristo, ¿verdad? Él es el Consolador. Entonces, ¿cuál o cómo es que se alinea todos estos textos con la cita de evangelismo en el Espíritu Profecía?
El Espíritu Santo no es un tercer ser, no es un tercer Dios. Entonces, ¿cómo es que nosotros sabemos que hay un solo Espíritu y este solo Espíritu es el Espíritu de Cristo? Bueno, para identificar que este Espíritu, que Elena G. de White y que la Biblia, los dos, nos dejan ver y nos hacen interiorizar, es que cuando Cristo sube al cielo y le pide al Padre que envíe el Espíritu en su nombre, miren qué Espíritu es. Elena G. de White, carta 84, 22 de octubre 1895. Cristo ha dejado su Espíritu Santo para ser su representante en el mundo. Entonces sabemos que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, porque Él fue quien lo dejó para que fuera su representante en el mundo. Por eso es que hablaría lo que Cristo habló, nos enseñaría lo que Cristo enseñó y vendría en el nombre de Cristo. Las tres cosas es en Cristo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es su representante. Manuscrito número 13, página 313, párrafo 13, escrito en el 1895. Esta cita que vemos sobre el trío celestial en evangelismo ha sido mal usada, maltratada, mal empleada, mal interpretada para probar una Trinidad que no existe. Esta cita sale de una carta del sanatorio en California en noviembre del 1905, titulado en el capítulo 14, Salgan y sepárense. Y Elena G. de White la escribió sobre las ideas incorrectas del doctor Kellogg, que él por sus propias palabras dijo que era trinitario, y sus ideas panteístas se mezclaron en el libro del Templo Viviente con escritos de Elena G. de White, asegurando que él creía en sus palabras, pero esto era mentira. Ella misma declara estas palabras en los primeros dos párrafos al decir: no he podido dormir durante la última noche, dice la hermana White. Me han llegado cartas con declaraciones hechas por hombres que afirman haberle preguntado al doctor Kellogg si creen los testimonios que da la hermana White. Él declara que lo hace, pero él en realidad no lo hace. Me envió una carta sensata mientras estaba en Melrose, Massachusetts, diciendo: me he rendido, pero no ha hablado ni actuado como un hombre que se ha rendido, o en este caso arrepentido, sería la versión original en inglés. He sentido amargura de alma contra las agencias designadas por el Señor que han ocupado el puesto de presidente de la Asociación General. Los ha odiado, ha entregado esa hiel de amargura. El Señor lo hará no aceptar nada de lo que afirma que es falso. Entonces, mientras la crisis del templo viviente estaba sucediendo aquí en los Estados Unidos, la hermana White está tratando de explicar cuáles son los verdaderos poderes del trío celestial. ¿Quiénes son las personalidades del trío celestial? Está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, es el Cristo invisible, su presencia misma. Entonces, lo que estaba haciendo el doctor Kellogg con el panteísmo, primeramente él empezó hablando de que Dios estaba en todo. Y después, en su segunda edición del libro, empezó a decir de que no era Dios quien estaba en todo, sino el Dios Espíritu Santo quien estaba en todo, ¿verdad? Y aquí es donde empieza el espiritismo. El espiritismo empieza usando al Espíritu Santo de una forma para reemplazar exactamente lo que le pertenece a Dios, y eventualmente lo convierte en Dios, y eventualmente ahora remueves a Dios y te quedas con el Espíritu Santo. Hoy en día, para las iglesias trinitarias, el Espíritu Santo es quien lo hace todo. El Espíritu Santo en realidad lo es todo, incluso hasta el punto de decir que es el mismo Padre de Cristo, porque la Biblia dice de que el Espíritu Santo se posó sobre María, y dice que entonces María fue concebida con Jesús. Y mis queridos, no están entendiendo que el Espíritu Santo es el Espíritu del mismo Dios, del mismo Padre. Y el poder del Altísimo vino sobre María. Y este milagro de la encarnación, que en realidad es un misterio que no podemos entender al 100%, sucede no por producto de un tercer Dios, sino por el producto del poder del mismo Padre, del mismo Dios, el único Dios verdadero. Entonces, no se revela todo el asunto en la carta de Elena G. de White, y especialmente en la carta 253 que ella le escribe al doctor Kellogg. Pero ella sigue diciendo: he estado esperando a ver la menor evidencia de que usted se ha arrepentido. La palabra del Señor para mí es: él solo está reuniendo sus fuerzas para otra exhibición, para engrandecerse a sí mismo. Los ministros de Dios están siendo atraídos y engañados por su ciencia, ¿ve? Por el panteísmo, por las creencias trinitarias que tenía Kellogg.
está haciendo todo lo que está a su alcance para crear una división entre la obra médica y el ministerio de la palabra. Tiene a su mensajero saliendo para probar el pulso del pueblo de Dios y complacerlo, menospreciando la fuerza ministerial. Aquí está el enlace a la carta del patrimonio, que va a estar puesta en el enlace del video para que ustedes lo puedan ver. Y le invito a todas que lean el contexto de cada cita que está escrito en el libro de evangelismo antes de usarla como regla de doctrina o creencia, ya que están manipuladas y sacadas fuera de contexto. Y recuerden, no podemos usar un texto, una cita para crear un credo. Si tenemos 3 citas de Elena White donde ella dice que el Espíritu Santo es Cristo Jesús, y tenemos citas de la Biblia que dicen que el Espíritu Santo es Jesús, ¿ves? 2 Corintios 3:17, no puedes tomar una cita que no dice Trinidad, que no dice Dios Espíritu Santo, y ahora interpretarla a tu forma y darle el arreglo que tú quieres darle. Entonces, cuando nosotros vemos la cita de testimonios especiales, hay tres personas vivas del trío celestial, o ya vimos que en el original, habíamos explicado en el primer video, se dice, aquí están las 3 personalidades vivas del trío celestial. Nosotros ahora podemos entender que estamos hablando de la manifestación del poder del Padre, del Hijo y del Espíritu, el Espíritu de Cristo, que es el representante. Mientras nosotros mantengamos la idea de quién es el Espíritu Santo, no vamos a errar a leer estas citas. Ahora, miren lo que dice el deseado a toda la gente hablando sobre quién es el Consolador. La misma hermana White dice, el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. ¿Quién es humano? Cristo. ¿Y quién está despojado y es independiente a la humanidad de Cristo? El Espíritu Santo, quien es el representante de Cristo. El contexto de la cita es Cristo. El Espíritu Santo es representante de Cristo, despojado de la personalidad humana de Cristo e independiente a la personalidad humana de ¿quién? De Cristo. Cargado de humanidad, dice la hermana White, Cristo no podría estar personalmente en cada lugar. Por lo tanto, les interesaba que Él fuera al Padre y enviara al Espíritu para que fuera su sucesor en la tierra. Entonces, nadie podría tener ninguna ventaja debido a su ubicación o a su contacto personal con Cristo. ¿Cuál es el contexto de la cita, mis queridos? Es Cristo. Es el contacto personal con Cristo, el poder estar con Cristo por el Espíritu. El Salvador sería accesible a todos. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos si no hubiera subido a lo alto. Entonces, básicamente esto es una apología del testimonio de Jesús, y para ayudar a muchos a aclarar la confusión que se encuentran en la cita de evangelismo cuando habla de que estos son los 3 poderes o el trío celestial. Porque algunos hermanos se confunden o simplemente pasan trabajo al entender estas citas. Pero al nosotros ver que cuando citamos algunas citas del libro Evangelismo para probar una doctrina espiritista que es la Trinidad, estamos cometiendo un error al querer forzar el texto, porque el texto no está hablando de una Trinidad. Y cuando lo ponemos en la cadena perfecta, la misma Biblia del Espíritu y Profecía, veremos que no hay Trinidad. Siendo el libro Evangelismo un libro que no fue escrito a mano por Elena G. White, sino que fue creado por Leroy Froom cuando él recopiló citas de Elena G. White y las puso juntos después de la muerte de ella. Es un libro que algunos le dicen espurio, más bien las manipulaciones que tienen son espurias. Y en este libro, muchos de los teólogos adventistas del séptimo día afirman que Elena White se convirtió en trinitaria antes de completar el deseado a toda la gente. Pero ella lo completó en el año 1897 y estábamos leyendo citas en el 1895 hasta en 1913, donde ella en ningún momento se declaró o citó o escribió citas trinitarias. Ahora, estas citas crean confusión al introducir una doctrina católica y espuria dentro del pueblo de Dios. No obstante, esperemos que estas declaraciones hechas por el mismo Espíritu, Profecía y la Biblia ayuden a aclarar estas confusiones y dardos del enemigo. Abiam este sábado va a estar predicando sobre el Padre y el Hijo con respecto a lo que habla la Biblia, cuán literales son, etcétera, etcétera. Y me gusta porque lo hizo un estudio, un sermón completamente usando la Biblia. La deidad es de 2 y la Trinidad es de 3. Entonces, cuando nosotros estamos tratando de entender lo que es la deidad bíblica, nosotros veremos que la luz en las Sagradas Escrituras es muy clara.
Ahora, algunos dirán que la Trinidad adventista no es la Trinidad católica, pero eso será un tema que será aclarado el sábado. Pero podemos ver que el señor Frum buscó en más de 100.000 páginas, es un equivalente a 25 millones de palabras, y encontró un puñado de citas, literalmente se pueden contar con los dedos de la mano, que en la superficie parecían encajar con el concepto trinitario y el Espíritu Santo como un tercer Dios y ser parte de una Trinidad celestial. No obstante, en ninguna de las citas está escrito Trinidad, en ninguna de las citas está escrito el Dios Espíritu Santo y en ninguna cita está escrito de que ella cambió su posición no trinitaria. La verdad triunfante, y tuve que cortar un momentico el video porque es que verdaderamente quería buscar el libro. La verdad triunfante por Benjamin Wilkinson, ¿ves? La iglesia en lo que nosotros decimos como en el desierto, la historia cristiana de los tiempos apostólicos hasta el tiempo moderno. Este doctor hizo un trabajo excelentísimo. Yo pude conseguir una copia bien barata por Amazon, está en inglés, pero en nuestra página web nosotros tenemos el PDF en español. Si ustedes vienen a la parte donde dice documentos en PDF, lo van a poder encontrar y lo van a poder descargar en español, ahí está disponible. Mis queridos, en esta parte, ahí dice The Waldenses, a Bible People. El doctor Benjamin Wilkinson reconoce que el pueblo de los valdenses es un pueblo de la Biblia. Y la razón por la cual hoy en día la iglesia adventista está en tanta apostasía es porque ha parado de ser el pueblo de la Biblia. Necesitamos regresar, mis queridos. Necesitamos regresar a este libro, a la Biblia. Aquí es donde se encuentra nuestro credo, no en las interpretaciones de los demás, no en lo que escribieron otros hombres. Mis queridos, escuchen bien. Los valdenses fueron fieles a su cometido y ellos fueron fieles porque ellos eran el pueblo de la Biblia. Los reformadores, Dios les dio mucha luz y ellos reconocieron muchas cosas porque ellos fueron el pueblo de la Biblia. Y el pueblo adventista entre 1844 y 1888 era el pueblo de la Biblia. Pero cuando ellos empezaron a exaltarse con sus interpretaciones de la profecía, con sus interpretaciones de la misma deidad, perdieron de vista a Cristo. Y cuando se trajo el mensaje a la justificación por la fe, bueno, sabemos el desastre que hubo en 1888. Pero el pueblo adventista de hoy, mis queridos, tiene que regresar a la misma Biblia. Entonces, yo comparto esto con ustedes. Déjenme ponerlo ahí para que no se me pierda. Yo comparto esto con ustedes porque verdaderamente si nosotros no acabamos de entender de la importancia que tiene la Biblia para el cristiano, no vamos a poder recibir ese espíritu que Cristo nos quiere dar, que nos debe de llevar a toda la verdad. Así que les animo en el nombre del Señor a que abran sus Biblias, que las estudien. Todo está claro en la Biblia, no hay por qué confundirse. Simplemente trate de mirar la Biblia sin los preconceptos y las ideas que usted ha aprendido. Órele a Dios y pídale que le haga nuevas revelaciones y usted verá cómo la luz empezará a brillar de ese libro tan especial que nosotros tenemos en nuestras casas y que poco leemos. Así que Dios me los bendiga, que tengan un feliz día y estaremos aquí para el próximo estudio y esperamos que sea de bendición. Maranata.